Muy bien, ahí estamos con la presentación. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Acá disfrutando Buenas tardes del a toda la fresco. audiencia. Tardecita, siestita fresca. Los 44. Los 44 de mano. ¿Cómo anda, doctora? ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy bien. Hoy acompañada de la licenciada María Ángeles Guzmán. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien. Yo tranquilo. Y vamos a abordar un tema que es importante, que es fundamental en este mes que le hemos dedicado adhiriéndonos a la lucha y prevención del cáncer de mama, que tiene que ver con toda la situación psicológica por la que atraviesa un paciente. Sí, principalmente desde el momento en que uno tiene que hacer el informe y decir, o sea, ese informe siempre está referido a lo que es el estudio de anatomía patológica, ¿sí? Más allá que previamente siempre se va prediciendo, digamos, a través de una ecografía, a través de una tomografía o a través de una resonancia magnética o muchas veces a través de un simple laboratorio, ¿no? Sí. O el uso de un marcador oncológico que también, cuando uno ve que no da positivo, realmente el paciente siempre empieza a preocuparse y viene a la consulta con esa gran preocupación. Y generalmente lo que el paciente quiere escuchar es que vos le digas que eso no es así. Claro. O sea, revertir ese diagnóstico de alguna forma, porque lo primero que se toma siempre es una negación. Claro. O sea, yo no puedo pasar esto, este estudio no debe ser mío, o sea, deben estar equivocados. Y lo que se hace casi en forma inmediata, eso siempre es hacer una segunda consulta, ¿sí? Porque, y también que yo les digo a los pacientes que eso está muy bien y muchas veces uno mismo le sugiere. Yo siempre les sugiero a mis pacientes hacer una segunda consulta y les sugiero con quién realizar la segunda consulta, porque eso también es sumamente importante, ¿no? Siempre ver especialistas en el tema y gente que tenga una dedicación exclusiva a cualquiera de los tumores, digamos, en estos casos que son diagnosticados. Seguro. Y eso es un poco lo que hemos invitado, aparte de ser una amiga, María Ángel, una gran psicóloga, que realmente nos va a dar algunas pautas y algunas herramientas de cómo enfrentar, ¿no es cierto?, el diagnóstico en sí. Bueno, licenciada, ¿a partir de qué momento se empieza a abordar la temática con el paciente? ¿A partir de cuándo ya es necesario que la persona que recibe el informe empiece a tener esa contención? En realidad ya, digamos, previo a la entrega del diagnóstico está bueno que el paciente muchas veces vaya acompañado de un familiar, de alguna persona de su confianza. También es fundamental la relación que establezca con el profesional, bueno, acá Marina, digamos, que tiene ya vasta experiencia en el tema. El oncólogo un poco está entrenado también en esto desde cómo dar el diagnóstico, ¿no? Porque es fundamental cómo se plantea el diagnóstico, desde qué lugar uno plantea un diagnóstico en función de cuáles son las opciones y cuáles son las oportunidades a futuro, cuáles son los pasos a seguir, con un mensaje claro, sencillo, que el paciente lo pueda comprender. Sobre todo el cáncer, digamos, es una palabra que es muy fuerte y que la sociedad todavía la asocia fuertemente a la muerte, con lo cual hace que de verdad el diagnóstico en sí mismo, aún en personas que no tienen, digamos, un nivel de instrucción muy elevado, que no puedan saber demasiado sobre la patología, pero entienden que tiene que ver, digamos, lo asocian inmediatamente a la muerte, con lo cual es importante trabajarlo ya en esto que comentaba la doctora, cuando se va pensando en la posibilidad de un diagnóstico, en acompañar al paciente, digamos, sobre todo desde lo familiar y desde el equipo de profesionales. Siempre está bueno que el abordaje sea en equipo, para que esa recepción del diagnóstico, digamos, le permita al paciente, digamos, poder iniciar su tratamiento y abordarlo desde un lugar, digamos, más desde las posibilidades, claro, y desde cuáles son las opciones que tiene a futuro, ¿no? Seguro. ¿Y la familia qué rol cumple? ¿Cómo también tengo que preparar a la familia? Porque la familia de pronto, quien va a recibir el diagnóstico que la mamá tiene cáncer, tampoco es fácil. Seguramente, la familia cumple un rol fundamental, la familia, la pareja, sobre todo el cáncer de mama, que es una patología que está asociada, digamos, cuando hay, digamos, la cirugía como la mastectomía, por ejemplo, que
digamos, involucra en la cuestión de la imagen, de la autoestima, muchas veces influye también en la relación de pareja, sí. Donde la mujer se siente fea, se siente... bueno, en eso creo que se ha avanzado un poco cuando muchas veces la cirugía, a veces se hace la reconstrucción mamaria inmediatamente, a veces en el mismo proceso en algunos casos. Eso trae una apariencia porque la verdad que cuando uno empieza a hablar de cáncer, ¿no? En los años 70, por ejemplo, en la historia del cáncer de mama, generalmente se decía de que era una de las patologías más vergonzantes. Entonces, y se lo tomaba así. Y inclusive lo que la gente pensaba, y muchos, digamos, de equipos médicos también, que era como un sentimiento de culpa. Sí. Entonces, en esos momentos tampoco nadie planteaba hacer la reconstrucción mamaria, porque en realidad lo que se pensaba era que si vos hacías la reconstrucción de tu mama, en realidad no pagabas la culpa de lo que te estaba pasando. Claro. O sea, se tomaba siempre eso como algo que vos habías realizado y que lo tenías que pagar, y por eso mayormente era la extirpación de la glándula completa, como claro, un castigo. Gracias a Dios eso se fue modificando, hasta en el año 45 que nace, Lebrón hace la mamografía, que es quien inventa, que es un uruguayo, y después en el año 1965 ya comienza, digamos, a notarse que la mamografía era un estudio que realmente mostraba el signo y que de la cual podíamos llegar a investigar un poco más el tejido mamario. Claro. Entonces eso fue evolucionando y fue cambiando, ¿no es cierto?, al día de hoy, que cuando una paciente llega hoy a un consultorio por un nódulo de mama y plantea realizar su cirugía, lo primero que plantea es muchas veces visitar al cirujano plástico. Claro. Y decirle al cirujano plástico, quiero una reconstrucción mamaria y generar algo. Sin embargo, digamos, lo que primero que hace es tratar de elegir una elección de mamas, por ejemplo, más grande del tamaño que ella tenía o algo. Si es como que es una ilusión, ¿no es cierto? Sí, de decir, bueno, de paso, o sea, puedo rehabilitar esto. Y en esto hay que también hacer hincapié porque todavía tenemos mucho en contra, que mucho es la familia y las parejas. Ajá. Las parejas, hablamos de maridos, de parejas, de novios, ¿no es cierto?, en los cuales te dicen, bueno, pero quédate, eso es lo que vemos nosotros diariamente en el consultorio, quédate así nomás, no te toques más, por las dudas te pase algo. Sí. Entonces, ese por las dudas y ese mito que también se traía en los años de antes, de decir que cuando vos tocabas con una cirugía se diseminaba el cáncer, ¿sí? Entonces ese gran mito sigue existiendo, claro. Hoy por hoy lo vemos en el consultorio. Entonces uno tiene que tratar de explicarle al paciente y por supuesto y toda la familia o a su pareja, y es muy importante la interconsulta con las licenciadas, porque claro. En ese aspecto es donde va a ayudar a decir si el cáncer está diseminado, ya se diseminó antes. O sea, la cirugía no tiene ninguna acción en estos casos. Claro. Claro, pero el tema es, a ver, para un ser querido, que la mamá, la esposa, la hermana, haya pasado por una situación de cáncer, con la dureza que eso significa, le tienen que abrir el pecho. Y encima está pensando en ponerse de vuelta pecho, digo. O sea, es normal que sientan ese miedo de decir, che, pará, no te toques más, quédate así. Pero tienen que entender que no tiene nada que ver un proceso con el otro. Les digo, es natural que exista lo miedo. Seguramente, en realidad es importante que la familia pueda acompañar al paciente y pueda escuchar al paciente, sí. Porque a veces en la familia invaden los miedos, generalmente invaden los miedos, el miedo a la muerte, el miedo a perder ese ser querido, y entonces, digo, es importante compartir tanto el médico como el profesional de la salud mental, el poder apoyar y sostener a la familia desde el lugar de decir, bueno, es importante escuchar al paciente, qué es lo que ese paciente necesita, y seguramente muchas veces el apoyo no solo va a ser para el paciente, sino también para la familia, porque si desde la familia no hay un apoyo desde lo emocional, difícilmente el paciente pueda, digamos, transitar ese proceso de una manera muy saludable, ¿no? Licenciada, también era, lo pongo en tiempo pasado, esperemos que sea así,
Digo, el tema de ocultar la enfermedad, ¿no? De no contarle a la familia fuera del círculo privado, que esto pasaba, que esto pasa en la familia, que tiene este problema. O sea, hasta le sumamos una estigmatización social a la persona que está sufriendo el proceso. Seguramente también, digamos, suele pasar eso, que algunos pacientes no lo quieren compartir, sobre todo porque muchas veces el paciente es digamos, ubicado en el lugar de pobrecito, donde, digamos, a esa persona, ubicarle en ese lugar de sujeto pasivo no le sirve, ¿no? Donde él necesita tomar una posición activa, esto que decía la doctora, que muchas veces hay una especie de negación. Es importante que el paciente pueda asimilar el diagnóstico, obviamente que hay un tiempo para asimilar ese diagnóstico. El impacto primero es muy fuerte, por lo tanto hay diferentes etapas, diferentes momentos para transitar ese diagnóstico, y una vez que el paciente pueda asumir su diagnóstico, pueda tener una posición más activa, ¿no? Entonces, el ubicarlo en ese lugar del pobrecito, digamos, es como que no le sirve al paciente, no le ayuda. Muchas veces pasa desde el lugar de la familia, en esto de si es un hijo, la sobreprotección, o si es la esposa. Sí. Entonces, eso genera en el paciente cierta irritación, cierto enojo, donde no le gusta estar en ese lugar, ¿no? Claro. Bueno, pero en eso hemos sí. avanzado un poco, digamos, ahora, porque la mujer tomó un rol de protagonismo especial. Entonces, la mujer hoy te exige a la obra social, la mujer hoy forma parte de las ONG, la mujer, o sea, está al frente de familias, entonces Claro. eso avasallante, digamos, que existe, también nos sirve mucho para enfrentar cuando uno va frente a un diagnóstico, porque dice, bueno, yo tengo que vencer esto, doctora, porque uno lo ve en el consultorio, porque yo tengo que seguir trabajando, yo mantengo mi casa, yo mantengo mis hijos, Claro. o sea, esa es la otra situación que es actualmente la vemos, ¿no? Claro, por eso que yo muchas hablaba mujeres que también en tiempo enfrentan pasado. también el diagnóstico solas, Claro. sin una pareja, Sí. y muchas veces con padres grandes que a veces no tienen una contención suficiente para ese paciente. Entonces también el mismo paciente, casualmente me pasó hoy que vi eso, o sea, ella, la hija trata de contener a su padre, a su mamá, Sí. a su papá. Su mamá la acompaña, pero ella generalmente trata de minimizarle y no transmitirle a su mamá por miedo, porque es una señora grande, entonces ella, aparte de cuidar ella, cuida a su mamá. Seguro. O sea, que no esté tan enterada de que si tiene algún avance o algo en la enfermedad, que su mamá pueda sufrir un impacto, ¿no? Entonces, Claro. esos roles también son muy importantes en esto. Claro, por eso lo hablaba en tiempo pasado, ¿no? Digo, porque hoy por hoy la mujer ha ganado los espacios que corresponde. No digo que ha colonizado un nuevo espacio, son los espacios que realmente por naturaleza tiene que corresponder a la mujer, que es a la par del hombre. Entonces, laboralmente, en la familia, en la toma de decisiones, ya no es esa mujer que acataba lo que le decía la familia o lo que le decía la pareja. Hoy toma sus propias decisiones. Hablaba recién la doctora que inclusive hay mujeres que quieren cumplir el sueño de tener la talla de pecho que alguna vez soñaron tener, y quizás se encuentra ante la adversidad del problema, encuentran una oportunidad para cumplir esa meta que alguna vez tuvieron. Digo, o sea, son otros paradigmas lo que vivimos hoy. Seguramente, digamos, hay un cambio y está bueno que así sea, donde cuando hablamos de cáncer podamos empezar a hablar también de vida, podamos hablar de proyectos de vida en esa persona, ¿sí? El hecho de cambiaron mucho, digamos, los tratamientos han logrado el diagnóstico temprano, que es a veces el hecho de pensar en un diagnóstico hace que la gente tenga temor de acercarse a hacerse los estudios, Seguro. ¿no? Pero bueno, si podemos transmitir la idea de que un diagnóstico temprano es una oportunidad de vida, es una oportunidad de continuar con tus proyectos, que seguramente, digamos, transitar el camino del tratamiento y demás va a ser va a ser una situación difícil, pero que se puede continuar y se puede seguir adelante, ¿no? Ese es el objetivo principal también de que hay que tener y siempre no cansarnos de repetirnos nosotros en estos pequeños ciclos.
de decir el estudio de la mamografía, ¿no? La mamografía te sirve para detectar tumores de menos de 1 centímetro. Y esos tipos de tumores que se detectan, que aparte de detectarse en un estudio como estos, son asintomáticos. O sea, el paciente nunca va a llegar porque te llega esa otra consulta y decir, doctora, la mama me duele o pienso tener un cáncer. Realmente el cáncer no tiene y no es signo el dolor. Claro. ¿Sí? Entonces, en estos casos, hoy por hoy se dice que el 90% de pacientes que llegan a tener tumores de menos de 1 centímetro serían curadas. Claro. Se las da como curada, o sea, Perfecto. previamente, por supuesto, con una cirugía, con la radioterapia y después, si corresponde, con una hormonoterapia que queda en un tiempo prolongado de 5 a 10 años. Seguro. Volviendo al tema psicológico, digo, ¿la familia tiene que ir a terapia también? A veces la familia necesita un apoyo también porque, digamos, esto que comentaba Marina, muchas veces el paciente termina asistiendo a la familia Claro. en el intento de disminuirle la preocupación, el temor, las angustias, y en ese sentido se olvida de poder, digamos, comunicarse con sus emociones, ¿no? Licenciada, también me pasa esta situación, de que a veces la familia sobreprotege al paciente en la situación y a veces hasta lo ahoga, no lo deja hacer cosas y demás. Digo, por eso lo planteaba, digo, saber que es una persona que está atravesando una situación difícil, pero que yo necesito saber cómo manejarme también con ella. Por eso digo, es importante que la familia también asista, porque también a ellos les duele, a ellos también le pasan cosas, también viven ya una especie de duelo por el miedo que significa la posibilidad de perder a un ser querido. Digo, entonces tiene que ir la familia. Seguramente, inclusive hay grupos, digamos, de autoayuda, de Sí. apoyo, digamos, de familiares. Esas situaciones ayudan muchísimo, donde en el compartir con otros familiares te habilita, te permite, digamos, el pasar y atravesar ese proceso que desde otro lugar lo vive la familia, digamos, de una manera distinta, más saludable, que te fortalece para poder acompañar a tu paciente, digamos, a tu familiar, que es el que padece el diagnóstico, de una manera distinta, acompañándolo en el proceso, no esto que decías vos, esto de encerrarlo, de ahogarlo, sino de acompañarlo, de facilitarle algunas cosas, de apoyarlo en lo que la persona te demanda, ir acompañando, digamos, el trabajo, que muchas veces sabemos que hay cosas que, digamos, a veces no pueden hacer en la casa, algunas actividades que obviamente por un proceso de tratamiento a veces se ven suspendidas, ¿no? Claro, y hay sobre algo todo que en yo el he post. notado en la experiencia que yo tengo, es que la que acompaña más en el caso es la mujer o hijos. Sí. Entonces, la mujer, cuando el varón es el enfermo, digamos, la mujer busca ayuda y va a la psicóloga y es la primera que, digamos, que trata de entrar, ¿no es cierto?, en el mundo, entrar con hijos y todo. En el caso cuando es el varón, es muy difícil porque es menos también la frecuencia del varón que llega a consultarle a la psicóloga o que toma la iniciativa de que la familia vaya a un psicólogo, cuando verdaderamente la mujer es la enferma en la casa. Claro. Entonces el varón es como que uno lo que ve es que se atonta. Seguro. Y siempre deja que si es la esposa, la maneje la hermana, o sea, no sé, porque te dicen, ay doctora, no sé, pero mi cuñada, o sea, el que es la hermana que la maneje, o la madre, o sea, y eso es lo que uno ve cotidianamente, ¿no? La experiencia diaria, digamos. Sí, bueno, es un proceso, es un proceso. Y eso tiene que ver también con cuestiones culturales muy fuertes, ¿no? Por ahí a la mujer como que se le ponen algunos roles, que es la que tiene que ser la cuidadora, la que acompaña, y el varón por ahí estar en otro lugar, ¿no? Hay cuestiones de género ahí que son adquiridas culturalmente, ¿no? Claro. Y nosotros lo vemos a veces, y en el sanatorio nos sorprende cuando vemos un varón que realmente está al cuidado. Como cuidador, y nos sorprende. Entonces decimos, bueno, uno de tantos, porque realmente no es lo más común. No es lo que vemos todos los días en el sanatorio. Seguro. No, bueno, son cuestiones que tendremos que ir cambiando de a poquito, ¿no? O sea, la vida nos va a ir poniendo en situaciones que nos va a ir enseñando que esto es así. Bueno, realmente ha sido un placer charlar con ustedes, con mucha claridad, por supuesto, y por cierto, sobre este tema. Que sepan las personas que atraviesan esta situación
o las familias que están atravesando la situación, que no están solos, hay profesionales que lo van a acompañar, que lo van a ayudar, hay grupos de autoayuda, hay un montón de alternativas para que se den cuenta que no están solos en esta lucha. Es una lucha contra el reloj, porque la enfermedad va avanzando, hay una lucha contra la tecnología, porque la tecnología también avanza, así que confíen en los profesionales. Lo que uno hace es tratar de transmitirle a los pacientes y darle herramientas, ¿no? Sí. Y siempre uno lo primero que hace es mandarle a la psicóloga, y a su vez ellos lo que hacen es tratar de ponerle un taller en actividad. Entonces muchas veces es decir, a ver, si te gustó pintar en algún momento y nunca tuviste tiempo, creo que esta es la oportunidad. Entonces tratás de crearle una labor terapia, que realmente eso es muy productivo para los pacientes. Muy y bueno. hay exposiciones de cuadros de pacientes oncológicos fantásticos. Seguro. Y que muchas veces solamente lo realizan en esa etapa. Sí. Que los pacientes después pasaron la etapa de la quimioterapia, de la radiación, ¿no es cierto? Cuando ya se siente bien y cuando vuelven a su actividad normal, tal vez vos le decís a ese paciente, ¿por qué no vuelve a pintar? No, doctora, o fue en esa etapa, te lo dicen. Claro. Esa también es otra de las cosas que uno va logrando con la experiencia de los años en los pacientes. Seguro. Entonces es como que sirven a ciertas labores terapia en ciertos momentos de esta etapa. El arte tiene mucho que ver con la expresión de los afectos, así que Tal cual. Y es después un como espacio querer para borrar expresar. todo, ¿no? Sí. Te pasa eso como decir, bueno, el pasado pisado y querés borrar todo, entonces intentás no hacer nada de lo que medianamente hiciste cuando estabas en el tratamiento. Claro, también es cerrar ciclos, ¿no? Y abrir nuevos ciclos con nuevos proyectos, nuevos desafíos. A veces son otros, no lo que viví en esa etapa. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde fresca en Catamarca, igualmente. casi gélida. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, bueno, nos vamos a ir a una pausa, 2 minutitos. Ya volvemos con más TV Pública en Catamarca y, por supuesto, en el mes de la lucha de cáncer de mama no queríamos dejar pasar estos temas por alto. Y no olvidar que mañana es 19 y es el Día Mundial decretado por la Organización Mundial de la Salud del Cáncer de Mama. Muy bien, perfecto. Pausa, ya volvemos.